Este documental sobre los derechos humanos se realizó a partir de la investigación de los chicos de sexto y séptimo grado de la escuela número 1 del distrito 13. En séptimo grado trabajamos con el diario de Ana Frank, que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen nazi. En sexto grado trabajamos con la novela Rompecabezas de María Fernanda Maquieira, que transcurre en la época de los 80 durante la última dictadura militar en Argentina. Luego del trabajo con las novelas y la investigación sobre los derechos humanos, comenzamos a preguntarnos qué son, qué dicen los libros y qué piensa la gente. Para eso salimos a la calle a realizar una encuesta. Estos son los datos que recabamos de nuestra investigación. Son derechos que internacionalmente tenemos todos para poder vivir. Los que protegen a los seres humanos, a los ciudadanos. Los derechos humanos son los derechos que tienen todos los seres humanos a ciertas cosas inviolables. Los derechos humanos es lo que le corresponde a cada persona, defender su derecho. No sé qué decir. Son valores que se imponen, hay que cumplir, para respetar al otro. Los derechos humanos, bueno, lo que tenemos cada uno, no sé bien cómo explicarte. Y por ejemplo el derecho a la vivienda, el derecho a la igualdad, el derecho a la alimentación, a la familia. Sí, el derecho a la libertad, el derecho a la comida, el derecho a una vivienda. La libertad de expresión, la libertad de tener, el derecho a tener una vivienda, el derecho a la salud, el derecho a poder transitar libremente. Derecho a ser libre, derecho a tener paz, derecho a transitar seguro por la vía pública, derecho a tener seguridad. Derecho a la libertad, a la expresión, a la vida. Derechos a expresarse, a ser libres. Sí. Libertad de expresión, el primero. Salud, vivienda, educación. Mira, creo que casi todos. No quedaron muchos sin violar. A la libertad por sobre todas las cosas. Derecho a la libertad, derecho a la vida. De ahí en ese momento hacían lo que querían. Se violaban todos los derechos de una persona. La libertad de expresión, la libertad. Todo. Violó la libertad. Uno fue el Papa. Rodolfo Walsh, Estela de Carlotto, Néstor Kirchner. Sábado, por ejemplo. La Madre Teresa de Calcuta. Gandhi. Algunos y otros no. Pero se respetan más que antes. En gran medida, mucho más que antes, al menos. En parte, no en la totalidad. Supongo, a veces sí, a veces no. Bueno. Según lo que se habla sí, pero no sé si en totalidad, más que nada por el tema de la inseguridad. Y más o menos, no creo. Hay cosas que están medio escondidas. Parece que las respetan, pero no las respetan. En este momento no. Tras analizar los resultados de las encuestas realizadas, llegamos a la conclusión de que, en general, la gente no sabe dar una respuesta completa sobre qué son los derechos humanos. Sin embargo, los adultos están más enterados de este tema y los jóvenes no tanto. También encontramos gente que no sabía dar ninguna respuesta. Al preguntar sobre cuáles son los derechos humanos, nos dimos cuenta de que a pesar de no haber podido dar una definición, supieron responder cuáles son.
Por ejemplo, el derecho a la educación, a la vida, a la libertad y muchos más. Cuando preguntamos qué derechos se violaron durante la última dictadura militar en Argentina, en su mayoría los encuestados respondieron que los derechos violados fueron la libertad de expresión y el derecho a la vida, pero en general las personas consideran que todos los derechos fueron violados. Con respecto a las personalidades que lucharon o luchan por la defensa de los derechos humanos, nos encontramos con que la mayoría de la gente pudo nombrar alguna. Surgieron nombres como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Madre Teresa de Calcuta, Alfonsín, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y Martin Luther King. También surgieron nombres de escritores como Ernesto Sábato, Rodolfo Walsh y Adolfo Pérez Esquivel. Y por último, nombres de músicos como Charly García y Luis Alberto Spinetta. La última pregunta consistía en decir si se siguen respetando los derechos humanos. En su mayoría, los encuestados respondieron que no. Otros consideraron que se respetan muy pocos, pero más que la dictadura militar. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Buscamos en el diccionario la definición de humano y de derechos. Humano, un miembro de la especie Homo sapiens, un hombre, una mujer, un niño, una persona. Derechos, cosas a las que se les tiene derecho o están permitidas, libertades que están garantizadas. Derechos humanos, son los derechos que tenés simplemente por ser humano. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. El Estado es quien garantiza y promueve el ejercicio de los derechos humanos. Es el principal responsable de adaptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos por parte de los seres humanos. Cuando comenzamos a trabajar con el diario Ana Frank, comenzamos a investigar sobre el Holocausto judío para entender un poco más la vida de Ana. Sin dudas, esta fue una de las épocas en las que los derechos humanos no se tenían en cuenta. El Holocausto fue un genocidio que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. Este fue uno de los actos más terribles que se cometió en toda la historia. El régimen nazi encabezado por Hitler fue responsable de la elaboración de un programa estatal de persecución y eliminación de judíos, ya que eran considerados inferiores a ellos. Más tarde se extendió a otras etnias como los gitanos. El plan para el exterminio de judíos fue implementado progresivamente y alcanzó grandes niveles de degradación de las personas. Así surgen los campos de concentración, en donde los judíos no aptos para el trabajo, como niños, ancianos y enfermos, eran asesinados en cámaras de gas. Los hombres y mujeres jóvenes sin hijos eran utilizados para trabajos forzados, en condiciones miserables, casi sin abrigos, higienes y alimentos. Cuando ya no les servían, eran enviados a las cámaras de gas. Pudimos visitar con las maestras el centro de Ana Frank en la Argentina, en donde hicimos un recorrido por una muestra fotográfica y visitamos la recreación escenográfica de la casa de atrás, en donde Ana Frank se escondió durante más de 2 años. Además, pudimos darnos cuenta de algunos procedimientos y mecanismos del nazismo repetidos en la última dictadura militar. Estas son algunas imágenes de la muestra.
partir de la lectura de la novela Rompecabezas, nos dimos cuenta de que había mucha información de la dictadura que todavía no sabíamos. Entonces nos pusimos a investigar sobre este tema. La dictadura dirigida por el comandante Videla fue una de las peores dictaduras en nuestro país. En esta se violaron derechos humanos y nuestra ley fundamental, la Constitución Nacional. En este periodo desaparecieron más de 30.000 personas que hasta ahora se las sigue buscando. Hicimos una visita al Parque de la Memoria donde vimos esculturas, fotos, libros y un paredón con los nombres de todos los desaparecidos. A continuación veremos algunas fotos de la visita. Sobre libros y canciones prohibidas en la dictadura y los motivos de esa censura. Esta fue una clara violación del derecho a la libertad de expresión por parte del gobierno militar, quien además de censurar y prohibir, realizó una quema de libros y elaboró listas secretas, listas negras en las que se incluían más de 200 nombres de personas pertenecientes al ambiente cultural, artístico, educativo y periodístico. Muchas de estas personas fueron desaparecidas y otras tuvieron que exiliarse, es decir, tuvieron que irse del país. A este accionar de la Junta Militar se lo denominó Operación Claridad. Su objetivo era combatir los focos subversivos, es decir, a todas las personas que tuvieran una ideología contraria a la del régimen militar. Buscaban controlar las formas de pensar y sentir de los ciudadanos. Entre los cantantes que sufrieron la censura de sus canciones están Mercedes Sosa, María Elena Walsh, León Gieco y muchísimos más. Las canciones se prohibían por no considerarse aptas para ser difundidas. La mayoría eran canciones de protesta con contenidos políticos y sociales que a los militares les molestaban. Otras eran censuradas por contradecir la moral cristiana. Además de prohibirse canciones argentinas, también al comenzar la Guerra de Malvinas se prohibieron canciones de artistas ingleses, como por ejemplo los Beatles, que fue una de las canciones que trabajamos con la profe de inglés. Hicimos la traducción de la letra y la analizamos. Los militares creyeron que censurando la música argentina y la de otros países evitarían que se dijera algo malo sobre ellos o sobre sus acciones de gobierno. En prácticas del lenguaje trabajamos con la canción Alicia en el País de Serú Girán, que fue una de las canciones que pasó la censura, porque autores como Charly García, que es el autor de esta canción, y otros empezaron a usar metáforas en sus letras. Analizamos algunos fragmentos de la canción y las relacionamos con la dictadura. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Esta frase significa que se acabó todo, que antes vivías en un país democrático y de un día para el otro caen los militares y se terminó todo. ¿El sueño que vos vivías en un país lindo, democrático? Sí. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Esta frase
frase yo pensé que significaba que por el río de casas aplastadas se refiere a todas las personas que tiraron desde los vuelos de la muerte desde los aviones al río de la Plata. Y por el mismo pie yo pensé también que se refería a los militares, que eran las mismas personas de tu país que te tiraban a un río, que te secuestraban. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. Para mí la frase se refiere a que las personas eran juzgadas por los militares sin haber hecho ningún crimen. O sea, sin hacer nada, ellos eran y los que lo hacían eran los militares y ellos quedaban como nosotros. O sea, claro. Ellos pensaban diferente, pensaban que los que leían libros o pensaban algo Claro que yo no estoy de acuerdo. Sí, claro, si vos pensabas diferente, eras culpable. Eras el culpable, era una cosa que vos ni siquiera hiciste. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Para mí la frase significa que había músicos que sabían más que nosotros, algo así, y que no les convenía decirlos porque si lo decían desaparecían o los mataban o los torturaban. Como lo de Ford. Ahí sí, ni los jueces, ni los abogados, ni los testigos te ayudan. No podían hacer nada. Contra los militares, Ellos eran tus abogados y tus jueces. Claro, eran como que ellos decían lo que iban a hacer con vos. Era como tu dueño. como que está la reina roja y la reina blanca, que claro, la reina roja es como los militares y la reina blanca es como los democráticos. Todos los que querían vivir en la democracia. La reina roja, si no hacían lo que querían, como los militares, se cortaban la cabeza. O si pensaba diferente a lo que pensaba ella. Aparte pasó lo mismo, porque la reina roja vino un día para el otro a tomar el cargo y la sacó a la reina blanca. Y la sacó a la reina blanca y quedó ella. Sin importar que piensen los demás. Sin importar si quería que ella gobernara, nada. Vino un día para el otro. Ahí está. También investigamos sobre los escritores argentinos que sufrieron la censura de sus libros. Muchos cuentos infantiles fueron prohibidos porque los militares creían que tenían que cuidar a esos chicos de esos libros, que cuestionaban a la familia, la religión o la patria. Perseguían a los maestros y por supuesto se les prohibía leer esos cuentos a sus alumnos. Muchos docentes lo leían igual, cambiándoles el título y sin mencionar el autor. A pesar de todo esto, muchos docentes fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. Algunos de los libros prohibidos fueron La Torre de Cubos, de Laura de Betach, y Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. La Torre de Cubos fue prohibida por cuestionamientos ideológicos, sociales e ilimitada fantasía, y por criticar a la organización del trabajo, la propiedad privada y a la autoridad. Un elefante ocupa mucho espacio fue censurada porque, según los militares, tenía la finalidad de adoctrinar, además de ofender a la moral, a la iglesia, al ser humano y a la sociedad. Cuando comenzamos a trabajar con la vida y obra de Julio Cortázar, nos enteramos que él también tuvo obras prohibidas como la serie de cuentos Alguien que anda por ahí, publicada en el año 1977. Por esas prohibiciones decidió irse del país. De esa colección leímos el cuento llamado Segunda Vez, en el que se describe la desaparición de personas en circunstancias misteriosas, aunque no se relaciona directamente con lo que sucedía en la dictadura militar. Muchos escritores fueron perseguidos y asesinados, como fue el caso de Rodolfo Walsh. Se quemaron una gran cantidad de libros. Por eso, Cortázar afirmó que además del genocidio humano, hubo otro genocidio cultural. Las madres han recorrido un largo camino que se inicia el 30 de abril de 1977. Esa fue la primera fecha cuando las madres empezaban a rondar sobre la Plaza de Mayo, en plena dictadura militar y al mando de Azucena Villafort de Vicente, cuando 14 mujeres hacen pública la desaparición forzada de sus hijos por parte de los militares.
A la madre de Plaza de Mayo no les importaba ni les importa la ideología, la religión ni la condición social de cada una. Marchaban unidas en el desgarro por el dolor de la hija o el hijo ausente, enloquecidas porque les habían arrebatado lo más entrañable. Muchas de las mujeres secuestradas estaban embarazadas y esos niños eran nacidos en cautiverio. Y dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos como seres sin nombre. De esta manera los hicieron desaparecer, quitándoles su identidad y privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad. Por esa causa surgió otra organización llamada Abuelas de Plaza de Mayo, que actualmente siguen buscando a sus nietos. Con sexto y séptimo grado fuimos al Centro Cultural Aníbal Ferreiro, donde vimos una muestra fotográfica de Mónica Hanselbeck sobre las madres de Plaza de Mayo, llamada Nuestras Madres. Al finalizar, hicimos un mural con imágenes de la muestra. Durante la dictadura militar en el año 1982 se produjo la Guerra de Malvinas, contexto en el que está situada la novela Rompecabezas. Todo comenzó con el deseo de la dictadura por quedarse en el poder. Hicieron una guerra para recuperar las Islas Malvinas pensando que ganarían, pero no fue así. Murieron 649 soldados, casi todos de 18 a 21 años. Este hecho nos pareció terrible y por eso consideramos importante realizar spots sobre el derecho a la paz, pensando qué cosas debemos hacer como personas que viven en sociedad para lograr que ese derecho se cumpla. ¿Sabes que la paz es un derecho humano? Es un derecho que le corresponde a toda la humanidad. La paz es fundamental para garantizar todos los derechos humanos.
Se necesita el compromiso de toda la sociedad para lograrlo. Que estos y otros derechos no queden solo en una intención, es responsabilidad de todos. La paz está en nuestras manos. La paz está en nuestras manos. Todos juntos podemos cambiar el mundo. Cuando maltratas, Cuando no respetas al otro. cuando discriminas, cuando no tenés humildad, cuando te reís de los demás. Cuando no te respetas a vos mismo. Todas estas cosas afectan a las personas en la convivencia entre ellas, negando el derecho a vivir en paz. Todos juntos podemos cambiar el mundo. Unidos podemos lograrlo. Hola, me llamo Rodrigo, somos alumnos de sexto grado. Vinimos a transmitirles un mensaje. Creo que todos juntos podemos dar paz al mundo. Nunca permitas que se violen los derechos humanos. Todos tenemos derecho a ser respetados. Hola, me llamo Wanda. Nunca tengas miedo de decir lo que pensás. Acepta al otro y jamás discrimines por su color de piel o su forma de ser. Todos juntos podemos cambiar el mundo. Las guerras, las batallas, ¿para qué sirven? Así no encontraremos la paz. En vez de la paz, estamos haciendo la guerra. La idea es juntar a las personas, no separarlas. No solo afuera, sino en todo el mundo. No fomenten ni avalen la violación de los derechos. Invita a tus amigos o conocidos a apoyarnos en esta causa. La paz también es un derecho. Todos juntos podemos cambiar el mundo. Para terminar el documental, seleccionamos algunos derechos que consideramos más importantes.